Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es tiempo de comenzar nuestro programa en esta noche. Quiero darle la bienvenida a nuestro segmento de meditación de la noche con el pastor. Bienvenido sea, hermano y hermana, en esta oportunidad que Dios nos presta. Gracias a Él tenemos vida, estamos con salud hasta este momento y tenemos la salvación y el cuidado divino sobre nuestras almas, y eso es motivo de gratitud y de reconocimiento a nuestro Dios. Nuevamente le doy la bienvenida a este segmento y le voy a invitar que me haga el favor de buscar junto conmigo en la Biblia, en el Salmo número 65. Vamos a dar lectura al versículo 4, Salmos 65, 4. Posteriormente de leer el versículo, vamos a dirigirnos a Dios en oración para que Él nos enseñe de su palabra, sobre todo del pensamiento bíblico que vamos a tomar en esta oportunidad para tener nuestro devocional. Bien, dice así la palabra de Dios, hermanos. Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, gracias por este sagrado libro, la Biblia. Te ruego, Señor amado, para que nos des la comprensión necesaria para poder tomar para nuestra consideración espiritual la verdad eterna a través de este versículo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los variados textos o escritos del rey David, pues es el Salmo número 65. Obviamente no vamos a meditar en todo el Salmo, no lo estamos haciendo, sencillamente lo que he tratado de desarrollar en los devocionales anteriores es solamente presentar el entorno histórico en el cual se encontraba el salmista para poder comprender un poquito mejor el relato o la descripción de determinado salmo. En este caso, bueno, nos dice la escritura que fue David, y pues David sencillamente estaba alabando el nombre de Dios y reconociendo su grandeza y el atributo de su inmensidad, la inmensidad de Dios, en relación con el cuidado de la naturaleza, de su propia creación. Pero en los versículos primeros está hablando David de que reconociendo justamente la obra de Dios, expresa el encanto y la felicidad que produce estar cerca del templo, de la casa de Dios, y posteriormente comienza a describir el cuidado propiamente que Dios tiene de su propia naturaleza. Pero es digno de notar, hermanos, en el versículo 4, lo que David manifiesta respecto a la casa de Dios. Es verdad que para ese entonces, cuando David vivía, pues no estaba construido el templo. Todavía estaba el arca del pacto y otros enseres y otros muebles que pertenecían al tabernáculo justamente, pues era eso, ¿no? David mandó hacer una cubierta para que se preservara en la medida posible, con mayor calidad, el tabernáculo de reunión. Sin embargo, todavía no estaba terminado, incluso ni se había comenzado la construcción del templo. La construcción del templo se inició cuando David ya había fallecido, en mucho tiempo posterior. Sin embargo, el salmista y algunos escritores, como por ejemplo Samuel, en primero de Samuel y segundo de Samuel, obviamente tiempo más atrás, tiempo anterior a la vida de David, se refiere al tabernáculo, se refiere como el templo, la casa de Dios. Para ellos era el templo, el tabernáculo de reunión. Así que cuando menciona el versículo 4, David, y cuando dice los atrios del templo, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, no se está refiriendo al edificio, a esas 4 paredes de cantera forradas de oro puro por dentro que construyó su hijo Salomón. Se está refiriendo propiamente al tabernáculo.
Sin embargo, hermanos, quiero que notemos y pensemos y que vayamos a reflexionar por algún tiempo el versículo 4. Vamos a ver manifestada en el versículo 4 la felicidad que tenía David por la casa de Dios. Él estaba contento, aunque la casa de Dios no era, ni siquiera se imaginaba. Bueno, tenía una pequeña grado de imaginación de cómo pudo haber sido el templo. Sin embargo, la grandeza y la magnificencia de ese gran edificio que construyó su hijo Salomón, pues no se compara a ver los planos. David le dio los planos a su hijo Salomón de las medidas precisas y exactas de la construcción del templo. Si no los planos, por lo menos el anteplano, de acuerdo al relato histórico. Pero no es lo mismo dar el anteproyecto a ver la construcción totalmente finalizada. Sin embargo, hermanos, David tenía un especial afecto por el lugar propiamente donde la gloria de Dios se manifestaba y donde la gloria de Dios, la presencia del Altísimo, se había manifestado cantidad de ocasiones a través del arca del pacto, es decir, en el propiciatorio, que eso lo tenían allí en el tabernáculo, cuando se comunicaba Dios con Moisés. Era un lugar, pero era uno de los enseres del tabernáculo más apreciados y más queridos por el pueblo de Dios. Y el hecho de que lo tuviesen en una tienda de campaña, en el tabernáculo propiamente, eso generaba en David una emoción tan grande que lograba David expresar su amor y su afectividad por ese mismo lugar. Y para David esa tienda de campaña, conocida como el tabernáculo, no era una simple y sencilla tienda de campaña. Para David era la casa de Dios. Porque allí era donde Dios se manifestaba, porque alrededor del tabernáculo, del arca, era donde el pueblo de Dios se daba cita para adorarle, para sacrificarle, ofrecerle los sacrificios obligatorios, ceremoniales. Era donde se cumplía con las demandas de un Dios vivo. Así que David tenía su afecto. ¿Se acuerda cuando David le está encargando justamente y le da el anteproyecto a su hijo Salomón, le encarga la construcción del templo? Le dice, sírvele a Dios con ánimo voluntario y yo también voy a dar, yo ya me voy a morir, dice, pero no voy a estar aquí, pero quiero que tengas, oh hijo Salomón, quiero ofrecerte de mi tesoro particular, oro para las cosas de oro, plata para los enseres de plata, por cuanto tengo mi afecto, dijo David, en la casa de mi Dios. No dijo en el tabernáculo, en esa tiendilla de campaña, ¿verdad? Que hecha con pieles de tejones y de animalitos, ahí, no. Dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Ahora, el hecho de que David tuviese su corazón inclinado, hermanos, a las cosas de Dios, eso le provocaba a David más que una emoción, una gran felicidad. Y quería compartirlo con todo el pueblo. David quería expresar su gratitud y reconocimiento al Dios de los cielos, a ese Dios que le había perdonado sus maldades, aquel Dios que había sido tan longánime, paciente y misericordia en favor suyo, aquel que había permitido todavía luz a través de la lámpara al pueblo de Israel. Dice la Biblia, bienaventurado, dijo David, bienaventurado, versículo 4, el que tú escogieres y atrajeres a ti. Vemos tres aspectos muy importantes, hermanos, que le causaban felicidad a David. A David le causaba gran afecto, gran alegría, gran contentamiento, una felicidad, hermanos, que usted y yo podemos darnos cuenta o podemos entender a David, porque David expresaba su corazón lleno de alegría y de contentamiento que solamente Dios puede generar y provocar en el Hijo de Dios, con aquellos aspectos espirituales que usted y yo podemos disfrutar hoy en día y que David podía disfrutar.
Bienaventurado, dijo David, dichoso, bendito, altamente bendecido por Dios. La felicidad del cielo vendrá, dice, a aquellos a los cuales Dios escogiere y atrajeres a ti. Vemos que la felicidad de David, hermanos, estaba puesta en la atracción de Dios hacia ellos o hacia él. La atracción que Dios provocaba en David hacia su santo templo le provocaba a David una gran satisfacción y un gran cúmulo, hermanos, de felicidad. Bienaventurado, dichoso, altamente bendecido a aquella persona al cual tú, dice la Biblia, escogieres y atrajeres a ti. Los escogidos de Dios, por el contexto general, hermanos, de la Biblia y con mayor razón por el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los escogidos son los llamados, es decir, son aquellos a los cuales Dios nos ha llamado a la salvación, que no es todo el mundo tenemos el anuncio de las buenas nuevas, pero los llamados somos aquellos que hemos aceptado el proyecto y el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Esos somos los llamados, los que pertenecemos ya al reino de los cielos, porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios en base a su presciencia. No hemos sido salvos porque Dios nos escogió. Somos salvos y al haber sido salvos sabemos que hemos sido de los escogidos por parte de Dios, porque en el atributo divino de la presciencia, es decir, del conocimiento previo de todas las cosas de parte de Dios, Él sabía ya quién iba a creer en su Hijo Jesucristo para salvación y quién no. A aquellos que en su presciencia Él supo desde la eternidad pasada quiénes seríamos salvos. Esos somos los escogidos, somos los llamados. Y no solamente, dice David, bienaventurados, felices, aquellos que son parte del pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los salvos, los creyentes, que tú atrajeres a ti. Hay una gran felicidad, queridos hermanos y amigo que me escucha, amigos, en ser parte de aquellos que Dios nos atrae hacia Él. Dios constantemente, hermanos, está logrando llevar a cabo el desarrollo de su providencia en nosotros, y cada día debemos ser atraídos a la preciosa persona de nuestro Dios. Es su gracia lo que nos debe de encantar, es la benevolencia de Dios lo que nos debe de atraer hacia su divina persona. Es el encanto de Dios en el sentido correcto de la palabra. Dios nos encanta, Dios nos abre nuestro corazón y nos atrae. En Cantar de los Cantares dice uno de los versículos: atráenos a ti, atráenos, y en pos de ti correremos. Dios nos abre las puertas del cielo, y con su trato hacia con nosotros tan tierno, tan amoroso, tan abierto, tan afectivo, Dios nos atrae hacia Él. Dice David: bienaventurado aquel al cual ya ha entregado su vida a ti, porque es de los escogidos, y aquel a quien tú atrajeres a tu persona. Somos altamente bendecidos, queridos hermanos, porque hemos sido atraídos a Dios, y todos los días Dios nos atrae con lazos, con cuerdas de amor, dice Cantar de los Cantares. La felicidad de David por la casa de Dios estaba propiamente en la atracción que generaba Dios hacia la vida de este personaje de David. No solamente de la atracción de Dios hacia Dios, sino que David expresa su encanto y su felicidad por la casa de Dios, también por la habitación, no solamente por la atracción de Dios hacia él, sino por la habitación de David en la casa de Dios. Dice la segunda parte del versículo 4, dice: bienaventurado, al que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Y cuando habla de atrios por el contexto del versículo, nos damos cuenta que no se refiere únicamente al patio de la casa de Dios, sino a la misma casa de Dios. Para David, hermanos, por cuanto tenía su afecto en la casa de Dios, estar parado fuera del tabernáculo
dentro de los límites del tabernáculo de reunión, aunque fuese estar parado, pegadito a las telas que separaban, que protegían, que circundaban, el tabernáculo de reunión, para David ya era una gran felicidad estar parado allí. Este es el lugar santo que Dios ha escogido para atraernos a Él. El solo hecho de no entrar al lugar santo, pero estar en el atrio donde se ofrecían los sacrificios a Jehová, donde estaban los levitas, David mandó formar un coro de levitas y una orquesta de levitas para que mientras el pueblo acudía al tabernáculo a ofrecer los sacrificios requeridos por la ley de Moisés y para levantar la adoración a Dios por parte del pueblo de Israel, y de fondo estar adorando a Dios no solamente a través del sistema sacrificial, sino a través de un sistema, voy a decirlo, musical. Los levitas tocando instrumentos musicales y haciéndolo bien, no moviendo la carnalidad, sino emulando al Espíritu de Dios, y por si fuera poco, voces casi angelicales de los levitas escogidos a propósito para que ofrecieran a Dios de los cielos el mejor canto que le pudieran ofrecer. Estar en tus atrios me causa mucha felicidad, decía David. Bienaventurado aquel al que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. No solamente la felicidad y el encanto que David le producía a la casa de Dios era por ser atraído, la atracción de Dios hacia su casa, sino la habitación de David en la casa de Dios, el residir, el habitar, el estar cerca del lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, era lo que le causaba gran alegría a David. Y finalmente vemos en el versículo 4 la última parte donde dice, para que habite en tus atrios. Y entonces, dijo David, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sabe, hermano y hermana, que en sí misma la casa de Dios pues no tiene algo mágico, porque es un templo de 4 paredes, de techo, de material del cual puede estar construida y edificada nuestra propia casa. En sí el templo no tiene un poder sobrenatural que ejerza sobre una persona que entre y sale aliviada de su cáncer. No es eso. Pero el hecho de estar en la casa de Dios, en el lugar que Dios ha escogido y planeado para que su pueblo se reúna, cuando se predica la palabra de Dios, cuando el pueblo se reúne, el pueblo de Dios, se reúne en su nombre para predicar, para escuchar, para adorar a Dios, todo ese, voy a decirlo así, sistema de adoración que el ser humano le eleva a Dios, imperfecto por cierto, pero lo santificamos a través de la oración para que llegue hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Dice David, eso me causa alegría, porque seremos saciados del bien de... Hay algo, hermanos, que no entendemos, pero cuando venimos a la casa de Dios, nos reunimos con los hermanos. La comunión con Dios es esencial, es primero, pero también la comunión con los hermanos cuando cantamos juntos. No es lo mismo cantar en casa los himnos, 1, 2, 3, 4 voces, que cantar en el templo con el resto de los hermanos, escuchar la música en vivo, escuchar al predicador de frente, que la presencia de Dios llene el santuario. No es lo mismo estar en casa que estar en el templo, pero por lo menos ahorita no tenemos otra opción. Pero David decía, eso es glorioso, es sublime. Eso me causa una felicidad enorme, que no hay ninguna satisfacción en este mundo que pueda probar mi corazón y mi inclinación hacia Dios, que el afecto y la atracción por la casa de Dios. La felicidad que David tenía, hermanos, era por ser atraído a la casa de Dios, por habitar en la casa de Dios y por la satisfacción de estar en la casa de Dios producía en David. 3 aspectos muy importantes, hermanos, que la casa de Dios, el templo, debe de crear y generar en cada cristiano: la atracción, la habitación y la satisfacción. Tomemos ese
ese corazón, ese sentir de David por el templo, por la casa de Dios, por la comunión, por los hermanos, por la predicación, por la fraternidad. Algún día, hermanos, estamos anhelando volver a la iglesia como antes. No lo podemos hacer por restricciones, por cuidados. El virus todavía está activo. Hasta que ya haya un tratamiento, pero por lo pronto continuaremos anhelando estar en la casa de Dios. David tenía ese anhelo cuando David tenía que huir, cuando David tenía que estar fuera del palacio real, anhelaba volver a la presencia de Dios, donde se manifestaba para que fuese adorado. Que nunca, hermano, no deje menguar ni apagar su deseo por la casa de Dios. Padre, gracias por esta expresión de tu palabra. Ayúdanos a clarificarla cada día más, a meditarla, y que nunca, Señor, mengue ni desaparezca nuestra atracción, nuestra satisfacción y nuestra corazón inclinado por la casa de Dios. Permítenos pasar una buena noche. En el nombre de Cristo. Amén.